de todo. Soy el peluquero de James Brown. ¡Entonces, que comience la fiesta! Cada ciudad puede ser otra cuando el amor la transfigura. Cada ciudad puede ser tantas como amorosos la recorren. Cada ciudad puede ser otra cuando el amor pinta los muros y de los rostros que atardecen, unos es el rostro de lo que llamamos amor. Y si el amor se va y no vuelve, la ciudad carga con su otoño, ya que le quedan solo el duelo y las estatuas que construye. Mario Benedetti, poeta uruguayo. Queremos nosotros saludarles a ustedes, como siempre, en este espacio de conversación, de tertulia y sobre todo de buena amistad. Hoy nos visita Paul García Lanas. Él es destacado investigador, historiador y, por cierto, artista plástico. Vamos a hablar de dos temas que de seguro nos competen a propósito de la coyuntura, de lo que ha significado celebrar una fecha que para los latacungueños de a poco está siendo visible y sobre todo entenderla desde el hecho histórico. Paul, gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel Ángel, aquí estamos una vez más. Pero bueno, una peluquería pública he venido Bueno, yo creo que por primera vez. Y eso es culpa tuya. De seguro que vamos por el asunto de contextualizar el gesto de lo que significó para los latacungueños de la época el hecho de recibir en una fecha, específicamente la del 2 de mayo de 1824. 22, perdón, de 1822, al mariscal Antonio José de Sucre. Esto ha significado de que esta fecha pues sea reconocido como un gesto de hospitalidad, que es cualidad insigne de los latacungueños y de los lugareños, específicamente por lo que se demostró, en este caso, como anfitriones del general Antonio José de Sucre. Bueno, sí, yo creo que en este asunto, y sin pretender en ningún momento hacer polémica, yo creo que este es un tema que incumbe paradójicamente a historiadores y también a la ciudadanía, porque desde 1927 en la nomenclatura de las calles de la ciudad está ya el nombre de la calle 2 de Mayo, que como bien he dicho yo pudo haber sido cualquier otra calle. Esta calle tenía la denominación anterior de 24 de mayo, entonces claro, es la fecha vinculante, lógicamente, a lo que todos sabemos. El asunto es que, para entrar en materia, yo conozco mucho de la vida de Sucre, inclusive por varias razones, entre otras porque aquí conoció él, según se dice, a Mariana Carcelén, la que sería su esposa. La conoció por los años 1822 justamente, y claro, el matrimonio se efectuó 6 años después. Él en el sur y ella en Quito. Se hizo un pacto. Parece que alguien le dijo a ella que se casaría, si vence Sucre en Pichincha, ella se casaría con él. Todos sabemos cómo terminó eso. Berruecos fue el lugar, la última morada de don Sucre, y creo que ahí acabó todo. Claro, fue un proceso jurídico luego que se dio en años, pero luego ella se casó con un señor de apellido Barriga, bogotano, del cual todos conocemos. La hija que tuvo con el mariscal lamentablemente falleció, y de ahí se dio lógicamente un tema tremendamente polémico que no se pudo demostrar, inculpándolo inclusive a Isidoro Barriga de que él había botado a la niña, a Teresita, de un balcón. Bueno, lo cierto es que siendo Sucre el brazo derecho del Libertador en muchos aspectos, especialmente en lo que tiene que ver con estrategia luego de la batalla de Tarqui, en donde estuvieron inclusive Flores, y ahí fue ascendido a general de división. Es importante saber que la lucha continuaba y lógicamente Bolívar confiaba en la estrategia y en la capacidad de mariscal Antonio José de Sucre. Entonces, luego de tener una derrota por Goachi, él inclusive triunfó en Yaguachi, comienza a venir desde el sur. Luego hay una cadena de acontecimientos que todos conocemos, eso es una cultura general en historia, y entra mariscal Sucre el 2 de mayo. Está aquí el mariscal 11 días en Latacunga. Por publicaciones, por cartas, por documentos, se conoce exactamente todo lo que hizo el mariscal Antonio José Sucre del 2
al 13 de mayo, porque pernoctó aquí 11 días. Lógicamente ingresó por el lado sur, donde hubo un pequeño combate, una pequeña batalla, y digamos, no sé estratégicamente cuál sería el nombre. Fallecieron casi 20 personas y lógicamente él triunfó, entró por lo que ahora se llama Nintinacazo, cerca casualmente donde yo vivo. Lógicamente no había el puente, porque ese puente se lo hizo en 1869, en tiempo de García Moreno. El camino real estaba ahí y lógicamente el ingreso sur de la pequeña ciudad estaba por allá. Entonces lo esperaban lógicamente gente muy importante, acaudalada y preparada, como es Pedro Páez Iturralde, y la casa de él estaba ubicada donde hoy es el centro de salud, para que los latacungueños ubiquen un poco el asunto. Llegó la casa de la familia Barba, inclusive en San Agustín mismo, y un hecho importante que se repitió luego, más de una vez, a donde llegó el libertador Simón Bolívar, a la casa de la familia Viteri Rojas. Felipe Viteri Rojas tenía su residencia a pocos pasos al sur de la Plaza Mayor. Entonces ahí llegó el libertador Simón Bolívar y llegó Sucre, en donde inclusive es el cabildo de la ciudad le ofreció inclusive un baile, una recepción como se debe. Inclusive él llegó a la casa de Calixto Pino, cerca de la Merced, y es más, Calixto Pino Iturralde, su verdadero apellido compuesto era González del Pino, luego con un decreto a nivel americano de Bolívar, se quitaron los apellidos compuestos. Eso en 1825, si no me equivoco. Entonces, ahí se conoce por cartas, por documentos, quienes nomás estuvieron aquí, no solo Sucre, lógicamente, estuvo Ilingo, estuvo Urdaneta, Santa Cruz, algunos, inclusive se conoce inclusive detalles de quiénes bailaron con quién, para utilizar un término, ¿no? Estuvo ahí inclusive la esposa del prócer, Pedro León de Berrazueta, y otras personas vinculadas a la familia, inclusive Urbina. Y lógicamente a la familia Páez, a la familia Barba, a la familia Viteri, que lógicamente fueron próceres de la independencia, como Fernando Sáenz de Viteri. De tal manera que este asunto, que resulta para muchos un poco complejo, no es tan difícil a historiadores como nosotros, que de alguna manera nos ha gustado un poco recabar temas que están publicados en varios libros y en varias revistas especializadas de las Fuerzas Armadas, inclusive. Carlos Chacón, que en paz descanse, miembro de la Casa de la Cultura, publicó algo referente a esta situación, inclusive algo de los documentos que firmó Sucre, preparando justamente la batalla de Pichincha, porque aquí sí cabe que parece que confunden, por un poco de falta de cultura general y de historia, el asunto de una emancipación local, que fue el 11 de noviembre de 1820, y una emancipación nacional que logró conseguir en las faldas del Pichincha el mariscal Sucre y sus patriotas el 24 de mayo, y que fue firmada, inclusive el otro día, el 25 de mayo, por Aymerich, que retiró a todos los españoles. Entonces, esa fue la batalla final que celebró la emancipación nacional. De tal manera que mi posición no es mía solamente, sino con documentos en mano en cuanto a los planos de la ciudad. He tenido el gusto de revisar y analizar y estudiar la historia urbana de la Tacunga. En 1822, lo que podría decirse una calle como la de los judíos, la calle Quito, como la calle Belisario Quevedo, que en algunos documentos y protocolos llaman calle pública, no existía lo que ahora es la calle 2 de Mayo, por una simple razón, porque estaba en forma paralela el cauce del río Yanayacu. Entonces, en los documentos protocolares, inclusive poniendo un ejemplo de uno, que es cuando 21 años después de la supuesta llegada del mariscal a esa calle o a determinada casa que dicen, cuando el Colegio Vicente León compró los terrenos de una fracción de la manzana entera a la familia Montes y Rivas, justamente el documento es claro y dice calle pública al sur, al norte y calle pública al oriente. Y lógicamente el río al occidente. Es el río Yanayacu. Están los documentos. Hoy casualmente en la noche le enseñaba al doctor Edmundo Rivera los planos de la ciudad, especialmente aquel que tiene la curia, y está más claro que el agua en el sentido de que la fachada y de ingreso de que daba a la iglesia de los jesuitas, ¿no? Donde está la manzana del Colegio Vicente León, donde habían 3 claustros y obviamente el templo, está dada a lo que es ahora la calle 2 de Mayo. Y de ahí viene digamos, una
especie de Callejuela, quebrada. un sector que va a terminar en los Molinos Montserrat, donde vive la Casa de la Cultura, exactamente más o menos así. Esa es la interpretación que se dan a los planos históricos de la ciudad. De tal manera que no es un capricho de quien habla en el sentido de que ahí no, por capricho de Paul García, de que por ahí no pasó Sucre o no estuvo ahí. Este es un asunto de un pésimo referente que se puede crear, porque entiendo que se piensa o se ha pensado ubicar una placa en una de las residencias que están ubicadas en la calle 2 de Mayo, indicando algo parecido a que ha llegado Sucre o alguna cosa de esas. Claro. Y eso sería realmente un insulto a la memoria histórica, no solo del Mariscal, sino de los latacungueños. Y hay que referirnos, Paul, sobre este particular, no para polemizar, como bien se dice, sino para el hecho de conocer de buena fuente el hecho histórico como tal. Paul, lo que sí debería la fecha a los latacungueños, a los que habitamos acá, es ese gesto y esa cualidad fundamental que tenemos nosotros de ser hospitalarios. Yo me pregunto, 11 días para un número estimado de componentes. Más de 2.500 personas. 2.500 personas, cuando resulta de que en la actualidad no es tan fácil para ese mismo número indicado y teniendo los hoteles necesarios. Exactamente. Y un sinnúmero de infraestructura. Ahora, ese desprendimiento de los latacungueños de la época, para esos días siguientes también les significó, Paul, el hecho de que se sumaran también a esta causa de independencia, inclusive, como se dice criollamente, con plata y persona, para lo que significó las campañas de liberación que lógicamente se estarían gestando con la fecha del 24 de mayo. ¿Es eso lo que importa a la fecha histórica de haber recibido? ¿Es ese gesto de hospitalidad lo que prima? A ver, yo creo que hay varios aspectos importantes en la Avenida de Sucre. El hecho de la hospitalidad de los latacungueños. Nosotros pensemos un poco en que se hospedaron por lo menos un promedio digo, ¿no?, de 15 personas por casa. Claro, habían casas grandes, habían casas pequeñas, residencias de grandes, ¿no?, donde se hospedaron lógicamente militares y no militares, inclusive extranjeros. Y gente que se venía incorporando desde el sur con Sucre. Bambeños, zambateños, luego se incorporaron 80 latacungueños. De tal manera que nosotros pensemos en esa gran hospitalidad presentada por los latacungueños, no solo en la Avenida Sucre, sino en muchos otros aspectos. Pero lo significativo de esto también tiene que ver con el aporte de los ahora cantones de la provincia, que eran lógicamente parroquias pequeñas, ¿no? Inclusive yo había escuchado algún momento a Eduardo Paredes en el sentido de que él sabía que un señor Manuel Carrillo trajo algo como 2 costales de tórtolas, algo así, para dar de alimento. Casualmente Manuel Carrillo, sé por el asunto genealógico, fue un gran personaje de Cusubamba, fue Manuel Carrillo Miño, que trabajó en la hacienda de la familia Toledo, se casó con una hija de estos señores y producto de eso viene don Ciro Carrillo Toledo, que casualmente vivieron en Cusubamba ellos hasta inicios del siglo XX, que casualmente es un antepasado de un morador de una casa de la 2 de Mayo, que es Héctor Zúñiga Carrillo. Entonces ahí viene don Ciro Carrillo Toledo, que se casó con una señora Ceballos, tuvieron otros hijos y vienen los descendientes que mucha gente conoce. De tal manera que hay muchas personas, Sáenz de Viteri, hay muchas personas que colaboraron, porque el que esté el Mariscal en Latacunga tantos días no era un asunto para dejar las cosas así nomás. Lógicamente colaboraron personajes importantísimos de todas las parroquias. Inclusive se pensó ya la salida del Mariscal, ya el día 13, a ver quién le recibía, por ejemplo, en los diferentes tambos, como en el Tambo Mulaló, por ejemplo, donde también se le recibió a Bolívar, en el cual a mí me ha gustado rememorar el libro tuyo, que tuve que volverlo a leer por un asunto de un trabajo que estoy haciendo para las haciendas en la provincia de Cotopaxi. Ahí está muy claro el asunto de la llegada del Libertador. De tal manera que 11 días aquí el Mariscal, creo que lógicamente no debió haber pasado solo bailando. Naturalmente que no fue así, es una broma. Mariscal estuvo lógicamente bien recibido y todos los latacungueños, lógicamente con el entusiasmo, la novelería, si llamamos ahora, y el lujo de tenerle a un personaje de esa calidad superior y un estratega, lógicamente todos se querían atenderle al Mariscal. Lógicamente también a sus lugartenientes que estuvieron aquí. De tal manera que dejen claro un asunto. Como historiador, lógicamente me niego a aceptar la teoría de que pasó por ahí o estuve en una de las casas, porque simplemente no hay documento que pruebe eso. Pero yo sí puedo probar por medio de documentaciones, como ya te expliqué hace un momento,
sobre el asunto de la llegada a diferentes casas y quién las recibió. Ahora bien, en lo que yo sí aplaudo como hombre de cultura, historiador, es el entusiasmo que tienen los moradores. Desde luego. Yo inclusive fui un morador de la calle 2 de Mayo. Ahí nací y viví hasta los 21 años, al sur, cerca del Molino Pultier. Todo la Tacunga sabe eso. De tal manera que aquí hay que no confundir el asunto. Yo no estoy tratando de estropear absolutamente ninguna celebración ni nada de eso. Más bien, todos los años deben hacerse eso. Estoy aplaudiendo inclusive la iniciativa de los moradores de la 2 de Mayo. Para que la gente diga, a ver, ¿qué pasó aquí el 2 de Mayo? A ver, ¿por qué razón? Pero la calle 2 de Mayo pudo haber sido la ahora Tarqui, la ahora Sánchez Orellana o la ahora Napo, cualquiera de esas se nombró casualmente por esa vinculación que te acabo de decir, que está inclusive en el primer plano del siglo XX, publicado en Enciclopedia Espasa, hacia 1910 más o menos, un poco, y esa calle llevaba el nombre de 24 de Mayo. Conozco casi todas las ordenanzas, excepto la primera de 1863, que no aparece en el archivo municipal, respecto a la nomenclatura de las calles. He hecho un trabajo completo sobre eso, sobre los nombres tradicionales inclusive, como erróneamente se ha pensado de la calle de judíos. Valga brevemente el tema, que se ha pensado que ahí llegaron los primeros extranjeros de origen judío. No, eso es falso, porque en los documentos protocolares, en las hijuelas, están la calle de judíos desde inicio del siglo XIX. Lo que pasa es que coincidió que a raíz de 1912 se estableció, por ejemplo, hay un personaje que fue don Jorge Baduy, que fue un sirio que vino acá y se estableció con su negocio hasta la década de los 70 y 80 del siglo pasado. De tal manera que hay nombres, la calle Quito mismo tuvo muchos nombres. Tuvo calle Venezuela, calle Ignacio Flores, luego Quito, la misma calle General Maldonado, la calle de Pilancón, la calle que hasta ahora mucha gente recuerda el nombre de la calle Padre Salcedo, que es la calle de la Compañía. ¿Por qué? Porque ahí, en la manzana, donde hoy es la el cuadra Vicente completa del Vicente León, estuvo la Compañía de Jesús, una edificación que se fue al suelo en febrero de 1757 con ocasión de un movimiento telúrico. De tal manera que el tema para mí está claro, yo lo voy a dejar ahí, no voy a hacer polémica, simplemente por el respeto que se merece la ciudadanía, ¿no? Vale, yo no creo que un aclarar grupo y de dar personas esa se presten explicación para decir, señores, es que aquí pasó Sucre. Muy bien, el asunto es muy simple. Y finalmente quiero decir lo siguiente, que presenten documentos. Yo presentaré, lógicamente, una larga lista de documentos y publicaciones, ¿no?, para demostrar a dónde sí llegó el mariscal y acabar esta polémica, porque no van a poder definitivamente demostrar que a una de esas casas supuestamente llegó el mariscal, porque inclusive en ese tiempo lo que habían ahí es chozas. Y eso no solo lo digo yo por comisión, sino por haber visto los planos. Uno de ellos está en la curia, dos de ellos están en la curia, y ahí están chozas. Tú ves el primer plano de la ciudad de Tacunga, inclusive ahí están chozas. Porque sí se diferencian los dibujos y los planos, desde los primeros dibujos rudimentarios hasta los en perspectiva, que tú has visto, en la diferenciación que hay entre las residencias y las casas con teja, ¿no?, y las chozas. De tal manera que queda bien claro el asunto para mí. Ahora, antes de irnos al bloque de la pausa, sí me gustaría saber el tomar y asumir conciencia, Paul, sobre el hecho de conocer sobre estos detalles y sobre todo hablar con una cierta propiedad y una responsabilidad histórica social. Pero ¿qué pasa con esa referencia de ornato, creo, urbano? Y ahí viene el asunto de los monumentos. Nosotros tenemos un monumento a Sucre que ha estado recientemente, no sé si es que decirlo en el término adecuado, repuesto, porque es repuesto, digo yo, no es por ser menos puntual en el asunto, pero a propósito de la fecha, yo creo que merecería un mejor trato el hecho de un monumento al general y a propósito el asunto mismo de la fecha y de lo que ha significado para los latacungueños este hecho histórico y este personaje histórico. Claro, bueno, en eso ha habido una actitud un poco ambivalente respecto a las autoridades, porque si bien se inauguraron la misma noche, la noche anterior a la que vino Miss Universo, recuerdo bien, fueron inaugurados los efigies, al Libertador Bolívar y al Mariscal Antonio José de Sucre. Yo creo que, muy personalmente, no son los sitios donde debieron haber sido ubicados, porque inclusive a pocos metros donde está el Mariscal está el monumento a la Vivandera, es decir, o lo uno o lo otro, ¿no? Y lógicamente la Plaza Bolívar, que es San Francisco, y que fue Plaza Rocafuerte a inicio del siglo XX,
Yo creo que por memoria del Libertador y por todo lo que él consiguió para América, en total, merece estar en una plaza mucho más representativa y más respetable por la gran consideración histórica que se merece la ciudad. De tal manera que aquí, si podemos decir monumentos, el único monumento respetable, considerable, es el de Vicente León, lógicamente, inaugurado el 10 de agosto de 1925. Pero en esto de la ambivalencia te decía, porque no puede ser que en La Tacunga tú ingreses por la avenida Benjamín Terán Coronel, a la altura del mall, la maltería, ingreses a la ciudad y en un redondel encuentres tú lo que nosotros sabemos que es un personaje de la fiesta de la Mama Negra, que me parece es el capitán. capitán. Y lógicamente hay mucha gente que piensa que como es un hombre vestido con traje militar, se piensa lógicamente en una ciudad culta, se pensaría que es el fundador de la ciudad. Y lógicamente se topa con un personaje de una manifestación folclórica y con dos más a lo largo de la avenida Amazonas, de tal manera que eso se debe reubicar. Esa ha sido una tesis desde hace mucho tiempo nuestra y se debería levantar refugios, lógicamente, a la memoria de Ignacio Flores, por ejemplo, a la memoria de Sánchez de Orellana, a la memoria de Belisario Quevedo, para citar un ejemplo, a la memoria de Félix Valencia, de Juan Abel Echeverría, solo para citar algunos pocos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es la importancia que le dan las autoridades, no de ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero si nosotros vemos en años anteriores, por lo menos existían algunas publicaciones importantes, de las cuales me precio en tenerlas en mi biblioteca, en cuanto a la consideración histórica que han tenido las autoridades antes. Ahora, poco o nada se ve en este sentido, de tal manera que sí, un llamado, aprovecho lógicamente a las nuevas autoridades, al señor alcalde Patricio Sánchez Llanes y al señor prefecto Jorge Guamán Coronel, para que comiencen ellos a ser los promotores con las autoridades culturales de las principales instituciones aquí establecidas para levantar nuevamente la identidad de los latacungueños, que no es que nadie ha hecho nada, porque yo no soy político, no tengo por qué estar alabando ni insultando absolutamente a nadie, de tal manera que se dice la verdad en favor de la ciudad. Esa es una gran diferencia, ¿no? Entonces no estamos nosotros en la posición de muchos políticos en decir, es que antes nadie ha hecho nada, todo inicia ahora. Y eso ha sido en todo aspecto, en el aspecto cultural. Yo creo que debemos ser más positivos en el sentido, muy bien, las anteriores administraciones provinciales, locales, cantonales, han hecho lo que han podido, que pudieron haber hecho más perfecto, pero ahora vamos a hacer más. No es que ahora vengo yo de director, por ejemplo, nada más un ejemplo de director de cultura, por ejemplo. Es que resulta que antes ningún director de cultura ha hecho nada y nosotros vamos a hacer. No, es que no es así. Aquí se ha hecho algo, vamos a mejorar lo hecho. Es un pensamiento, digo yo, una actitud, es una actitud, un asunto de poder verle con mejores ojos a la ciudad. Por eso siempre es necesario que las autoridades locales piensen en latacungueños para los nombramientos. Por sentido de pertenencia, por sentido de identidad, por sentido de quererle a la ciudad. Porque ¿qué le puedes tú establecer en una conversación a un señor director de cultura, por ejemplo, que es de Quito, de Ambato, de Riobamba o de otro cantón? Preguntándole algo sobre el monumento a Vicente León o tal vez sobre el centro histórico. De tal manera que yo se mantengo en que se debería buscar, y eso no lo hablo por mí, porque yo no tengo ningún interés de ningún cargo, y eso lo digo públicamente. He tenido el honor de ser 8 años secretario de la Casa de la Cultura. La Tacunga sabe por qué yo dejé esas funciones, por mi trabajo personal, no solo de investigación, sino en las artes plásticas. Sigo colaborando con el núcleo, como tú sabes, estoy preparando algunos libros, pero no tengo ninguna intención de buscar algún cargo. Lo que sí vamos a hacer es que, si las autoridades creen que el ciudadano, en este caso, Paul García Lanas, o otros miembros de la Casa de la Cultura, historiadores, antropólogos, estudiosos de las ciencias sociales, podemos colaborar para mejorar la identidad de la ciudad, estamos con las puertas abiertas. Y sobre todo eso creo que, Paul, es un deber, una obligación moral, ética, por sobre todas las cosas, del valorar la identidad que nosotros tenemos. Hacemos una pausa y seguimos charlando con Paul García Lanas en este espacio La Peluquería. Hagamos una reflexión, pensemos por un momento cuánto es lo suficiente que necesitamos para vivir bien. Hammer, un Porsche 911. Amor, sexo, pasión y estado. Embarazarme otra vez. ¿Cuánto es lo suficiente para vivir bien?
si tú te sientes feliz, eso vas a transmitir felicidad. El buen corazón para todo. Vivir en armonía. El amor por la familia. Que todos vayamos juntos. Que nadie se quede atrás. Que todo alcance para todos. Y que a nadie le falte nada. ¿Qué te puedo yo decir del buen vivir? Descubre la magia que está en tu piel con Distribuidora Susi. La ropa interior que cautiva y seduce con la máxima comodidad. Lencería en las marcas más reconocidas. Bodys. Ropa de bebé. Pijamas. Ternos de baño y más. En variados modelos y a los precios más convenientes. Distribuidora Susi. Nuestro mundo es la ropa interior. Bienvenidos a la segunda temporada de su programa Mi Yacta. A través de Cotopaxi TV, una buena señal. Te acompañamos en los momentos más emocionantes de tu vida. Atención personalizada. Nuestra amabilidad garantiza resultados. Sentimos pasión por nuestro trabajo. Garantizamos profesionalismo y dedicación. Laboratorios Labsag. Innovamos para servirle mejor. Dirección: Marqués de Maenza y Belisario Quevedo, esquina. Y quizás por sobre ciertas cosas que se ha vertido en esta conversación, Paul ha dicho que debemos asumir con cierta responsabilidad o con toda la responsabilidad sobre las propuestas y las motivaciones que no solo como personajes públicos tenemos. Paul, sé que se está preparando una edición muy especial que ha asumido un ministerio como responsabilidad y sobre todo como algo que ha surgido como una necesidad, puesto de que si de algo nos quejamos es de que hace falta estas publicaciones y estas ediciones sobre nuestra historia y sobre un sinnúmero de cosas. El libro Valores Humanos en Cotopaxi o de Cotopaxi, en Cotopaxi específicamente, para no confundirnos con otra obra similar a ella, ha advertido esa situación de poder tener una sinopsis de los personajes, de los valores humanos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y lógicamente su imagen, como para tener una conciencia gráfica de quiénes fueron ellos. Y lógicamente nosotros podemos advertir de que los personajes de siglos pasados no tuvieron, pues, a lo mejor el daguerrotipo, pero sí existen vestigios plásticos de estos personajes. Tú has hecho una compilación, ya vamos por la segunda edición aumentada y mejorada, como se dice en términos editoriales. Imaginamos eso va a seguir, eso va a continuar, Paul. Sí, bueno, la última edición fue el año pasado con 96 personajes, ¿no? 96 valores humanos. Esta es la cuarta edición, si no me equivoco, que va a salir en este 2014.
ya con los personajes, lógicamente, del calendario de valores humanos de este año. De tal manera que vamos a completar con 120 personajes, si no me equivoco. De tal manera que se va aumentando este asunto del poder colaborar por la identidad de los latacungueños y cotopaxenses, porque de hecho hay muchos más valores humanos. Esto no es un trabajo completo, ni está la verdad absoluta allí. Yo he reconocido algunos errores, 2 o 3 errores que se han vertido ahí, pero creo que son más un asunto de, no un asunto de fondo, sino un asunto de ciertos datos pequeños que te forma, ¿no? Entonces, en esto la Casa de la Cultura ha tenido mucho que ver. Pero sí me gustaría, por ejemplo, que hubiese una edición de por lo menos 2.000, 3.000 ejemplares, para que tenga, especialmente los estudiantes y profesores también, lógicamente. Y más bien yo diría un poco primero los profesores, para que luego se les pueda impartir a los alumnos. En este libro de valores humanos, entonces me gustaría a mí una edición muy bien auspiciada, y no es que no lo ha hecho la Casa de la Cultura simplemente porque no ha querido, sino porque no ha podido, por su situación económica, tú conoces eso. De tal manera que estamos pensando ya en una edición, lógicamente, no solo mejorada, sino ya en una edición, en un tiraje de lujo. ¿Por qué no aspirar en esas cosas? Puede ser ya un precio lógicamente cómodo. La mayoría recuerdo haber vendido creo que no más de $6 cada libro, que es una situación lógicamente simbólica. Pero sí, en noviembre sale esta nueva edición, la vamos a promocionar en Quito también, pero sí quisiera que en esto pongan un poco más de interés las autoridades educativas, porque el hecho de poder leer en 12, 15 líneas la semblanza del personaje que está en la foto determinada ahí, creo que nos va a ayudar muchísimo a poder comprender sobre la valía de todos estos hombres y mujeres que contribuyeron a una historia de siglos, no solo de ahora, ¿no? Ahí están varios personajes y muchos no se les ha podido, lógicamente, ubicar ahí, pero va a cambiar un poco el sistema porque no ha habido fotografías. Por ejemplo, de las hermanas Ana y Mercedes Páez Vela, van a ir solo las semblanzas porque lamentablemente no hay los rostros. Pero ahora, yo imagino que técnicamente o de una forma científica, las personalidades que no han tenido una referencia gráfica, tal es el caso, se me ocurre, del ícono o desde luego, el ícono de Rumiñahui, por ejemplo, o de Atahualpa. Se les ha idealizado. Y lógicamente que podemos hacer eso. Pero un artista puede hacerlo, en este caso tú puedes hacerlo. Naturalmente que vamos a poder. Y de hecho vamos a hacer eso con algunos personajes. Ya lo hicimos algo con Ignacio Flores de un trabajo previo que se publicó en 1930 en el diccionario de Pérez Merchant y que lo reprodujo Lenson Román por una edición de Leonardo Barriga López en 1968. De tal manera que bien podemos hacer eso. Román ha hecho con otros personajes, como Valencia. Félix Valencia también lo ha hecho y hizo en plumilla casi todos los personajes de la edición de Leonardo en el año referido. De tal manera que podemos hacer eso lo mismo con Sánchez Orellana. Desde luego. ¿No? Y vamos a hacer con las hermanas Páez. Vamos a hacer con algunos otros personajes importantísimos de la colonia, ¿no? Que no hay rastro plástico en este caso. Por ejemplo, de las hermanas Páez se sabía que doña Carmen Páez, que murió más o menos en 1962, descendiente de uno de los hermanos de ella, tenía los óleos en su casa, aquí en Quito, de todos los personajes próceres. Lamentablemente eso fue a parar una junta de defensa, de tal manera que un poco en broma, un poco en serio, estarán esos óleos en las casas de algunos militares, exhibiéndose como quizás siendo las abuelas o bisabuelos de cada uno de ellos. Eso sí se sabía, y en la casa de ella era donde ahora es el parqueadero municipal. Lamentablemente un mal ejemplo que dio el municipio hace momentos, no solo en dejarle la fachada de piedra pómez. La piedra pómez no es trabajo para acabado, sino solo de construcción. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hacer este trabajo. Se va a presentar una nueva edición del libro de valores humanos, lógicamente a un precio simbólico, pero sí queremos un auspicio. Y en este caso hay que ser muy claros, un auspicio para aumentar el tiraje nada más, y poder poner a precio cómodo, espero que no más de $5, que es un precio accesible, así fuese 10, pero yo creo que vamos a poner a 5 la nueva edición de Valores Humanos en Cotopaxi. Vamos a mejorar las imágenes a propósito con la tecnología. Desde luego, sí me parece muy significativo a propósito de la propuesta gráfica, de la propuesta del diseño, y propiamente dicha editorial, Paul. Por citar, el diccionario de Pérez Pimentel, el diccionario bibliográfico de César Alarcón, son referencias quizás de forma general, pero ¿por qué no pensar, y tú lo has dicho con anterioridad, y esto más allá de ser una infidencia, pero la propuesta de crear un vademécum específico, con fechas, con nombres, con ciertas ilustraciones, con ciertas cuestiones muy gráficas,
y no por decirlo simples, pero sí muy como una herramienta funcional para la gente de a pie, para el catedrático, para el académico, para todas las personas, en especial porque eso es urgente y necesario, y que también tenga un corte didáctico ha sido pensado por ti, Paul. Claro, bueno, yo tengo casi todas las ediciones sobre producción biográfica del Ecuador desde inicios del siglo XX. Y uno de los referentes, bueno, tengo entre otros el de Pérez Merchán, lógicamente los contemporáneos ya, como César Alarcón, y lógicamente Pérez Pimentel, que tú has citado solo para tres. Pero yo creo que podemos coger lo mejor de eso en el sentido de establecer ya un listado que puede ser en orden alfabético. O cronológico. O cronológico, quizá, no sé, veamos, eso es cuestión de hacer un estudio muy breve, de ver lo mejor que tenemos en la provincia. Que cada cantón aporte, ¿no? O sea, porque no es solo la Tacunga. De tal manera que vamos a mejorar esta edición y vamos a sacarla, lógicamente, muy mejorada, especialmente en las imágenes. Acabo de encontrar una persona, te había comentado a ti, que conoce mucho sobre este sistema de mejoramiento de imágenes, del tratamiento de algunos óleos que están, y de fotografías de óleos que están realmente muy maltratados. Se está buscando este momento por una referencia histórica que encontré en el municipio, de un trabajo que se mandó a reproducir para el municipio de La Tacunga en el año 1918, si no me equivoco, a la Universidad Central del Ecuador, que por favor se envíe una copia del óleo que poseían en la Secretaría de la Central, de Ignacio Flores. Ese pedido hace nada más y nada menos que Juan Abel Echeverría. Tengo el documento y voy a ver si existe en la Universidad Central, no sé, en algún archivo, en la biblioteca, no sé si en la Secretaría o quizá en el Rectorado, el óleo de Ignacio Flores. ¿Qué sería? Porque ahí también estaba el óleo de cuerpo entero del presbítero Viteri, Sáenz de Viteri, que fue el primer rector de la novísima, en 1826, novísima Universidad Central, antes Santo Tomás. De tal manera que existen estos documentos. Ahora, para no alejarnos un poco y para que la gente entienda la trascendencia que ha tenido Ignacio Flores, él fue presidente de lo que ahora conocemos como la República de Bolivia, ¿no? Fue presidente de la Real Audiencia de Charcas. Y lógicamente nosotros sí queremos estamos andando desde hace rato armando un viaje con el doctor Edmundo Rivera y otros amigos para irnos por donde el presidente Morales y decirle, bueno, aquí un latacungueño fue presidente de lo que es ahora Bolivia. Yo tuve el honor de retratarle al presidente Morales y queremos hacer un viaje porque queremos también rescatar algo de alguna documentación que hay por él, a pesar de que él murió en Argentina. Un ataque de gota tremendo, acabó con su vida luego de una traición que tuvo justamente de algunos de sus coidearios. De tal manera que Ignacio Flores no solo fue un patriota, fue un políglota, un hombre muy ilustrado para su época, muy amigo del rey de España, fue un hombre que se preparó en Europa, lamentablemente murió soltero, no dejó descendencia, pero lógicamente el padre del Mariano dejó otros hijos y son justamente la familia del Marqués de Miraflores, que tuvieron casa no solo en Santo Domingo aquí, tuvieron sus propiedades, entre otras Tilipulí, Tilipulito. A propósito que otro de los investigadores, historiadores, hacía relación con ese famoso viaje a la tierra de las... pero que bueno, ha sido superado específicamente como un esbirro, ¿no? Sí, pues algún momento un jurista que también quiso darse de historiador en otro medio de comunicación, dijo que el viaje de Enrique Guantón al país de las monas fue escrito por Ignacio Flores. Parece que este caballero no se ha actualizado y justamente el autor y quien descubrió eso fue Hernán Rodríguez Castelo y está publicado en Enciclopedia Espasa. De tal manera que el autor es Zacarías Serimán. Se conoció totalmente eso, están los dos, yo conocí los libros, aquí unas copias, escrito en la colonia, están en la biblioteca del Colegio Vicente León. A alguien se le ocurrió pensar que fue Ignacio Flores el autor, nunca se pudo comprobar, pero a lo mejor se repitió, como digo yo en broma, se repitió tantas veces esa mentira que quedó como verdad, y todavía hay personajes por aquí que respetables como abogados, pero como historiadores parece que les falta muchísimo, en donde han dicho, entre otras cosas, que Ignacio Flores fue autor de este asunto y que las fiestas de la Tacunga iniciaron en tiempo de Arroyo del Río y cosas así, ¿no? No solo quiero recordarles que esto fue en 1928, cuando se firmó el decreto del inicio de las fiestas de la ciudad de la Tacunga y de Riobamba en 1928. De tal manera que si hay personas que deberían un poco actualizarse, leer y interesarse por los verdaderos temas de la Tacunga y no estar pensando en tratar de hacer daño a alguien o a la ciudad misma como le están haciendo, vertiendo información que no es cierta. Ahora, Paul, algo que me llama mucho la atención y para abordar
algo que también ha estado pendiente durante mucho tiempo. Todo el mundo se atreve, se ha atrevido, lo ha dicho a su forma, a su medida, con errores, con esbirros y con algunos excesos. Y se ha argumentado el hecho de tratar sobre el tema del centro histórico, que parece un tema de nunca acabar. Pero lo que sí me halaga muchísimo es de que está ya casi por hacer el lanzamiento oficial de una obra que un ministerio pues precisamente lo ha referido sobre la historia del centro de nuestra ciudad. Y más que la historia del centro histórico, creo que es el desarrollo urbano de nuestra ciudad o cómo se ha venido desarrollando a lo largo de su historia desde su constitución. Paul, ¿nos puedes comentar algo? Bueno, hoy casualmente estuve en el Ministerio de Turismo, que es la institución que confió en quien habla para poder desarrollar un libro, el primero en su tema, sobre el centro histórico de la Tacunga. Es un libro más o menos que contiene casi 300 páginas, muy bien ilustrado. Hemos buscado una serie de ilustraciones, especialmente plumillas, acuarelas, óleos, cuadros, planos, obviamente, fotografías antiguas sobre la Tacunga, para romper un poco este tan malhadado para mucha gente tema del centro histórico, del cual se ha hablado tan malamente, si cabe el término, tan negativamente, y especialmente de la comisión del centro histórico, de la cual muchas personas opinan sin conocer lo que realmente se hace ahí. De tal manera que yo lo que he hecho es un trabajo histórico, prácticamente desde muy anterior a la fundación de la Tacunga y hasta los años actuales, en el sentido de reconocer qué es lo que corresponde, no solo el área, lógicamente, el área de primer orden, y cuáles son las principales y más importantes edificaciones emblemáticas y patrimoniales de la Tacunga. Porque aquí hay un error generalizado en que se dice que determinada casa, llamémosle entre comillas vieja, es patrimonio. En eso, por ejemplo, el INPC se exagera un poco en decir que todo lo antiguo realmente vale. Pero hasta el presidente de la República nos ha mencionado, en la Constitución está bien claro, que la pobreza ni la tragedia son patrimonio. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, y voy a citar un caso exclusivo que es de la cárcel. ¿Cómo puede o alguien puede sentirse representado con 3 paredes de piedra pómez como algo emblemático y patrimonial de la Tacunga? No, no solo por lo que ha ocurrido durante años en su interior, sino que puede mejorarse. Y por ahí también salió alguien que ahora está en un elevado puesto a las empleadas a decir que nosotros hemos dicho que hemos preferido el asunto de un parqueadero a la parte humana. Si justamente un parqueadero, entre otras razones, de 3 niveles, por lo menos ahí, se está pensando exactamente en bajar la contaminación que producen los automotores para mejorar, ¿qué? La fluidez, la movilidad. Exactamente, entre otras cosas, y que el ser humano no se contamine. Hay otra apuesta. De tal manera que no se trata. Claro, hay otra apuesta también ahora que tú dices de descontaminar y sobre todo tener una conciencia sobre el espacio público. El peatonizar la ciudad, o al menos algunas cuadras o algunas calles referenciales. Se ha hablado también sobre este tema. ¿Qué piensas tú, Paul? Bueno, a ver, aquí hay una situación que se ha venido hablando desde hace más de 40 años. En la alcaldía del señor Jorge Montalvo León, en 1972-74, si no me equivoco, en 1973, claro, se presentó un plan regulador que contenía, entre otros aspectos, una ciudad futura de por lo menos de 50 a 60 años. Ahí ya se habló, ya se presentó al municipio las áreas de parqueaderos de la ciudad en forma perimetral. Y se hablaba, lógicamente, de peatonizar. Mira, en el año 73, verás que la Tacunga, el centro histórico, fue declarado patrimonio cultural muchos años después. ¿No? En la década del 80. Claro, en mayo de 1982, de tal manera que ya se pensaba en que por lo menos algunas calles cercanas al Parque Vicente León, que tengan sentido oriente-occidente, o al revés, lógicamente, sean peatonizadas. Porque como la ciudad es una ciudad elongada, alargada, lógicamente no se pueden peatonizar las calles que tienen sentido norte-sur, porque el tráfico sería tenaz, especialmente lo que está pasando ahora, a inicio del siglo XXI, de tal manera que yo estoy totalmente de acuerdo en esa peatonización que tiene que hacerse de a poco. Los cambios a muchas personas no les gusta. Yo quiero recordar cuando se peatonizó la calle Padre Salcedo. Mucha gente que se opuso. Después dijeron que no, que todo está muy bien. ¿Por qué? Porque mucha gente hace compras, lógicamente, y el turista inclusive visita a pie la ciudad, no en auto. A propósito de una oportunidad, lógicamente, y se me viene la idea de la peatonización que tiene Lima, por ejemplo, desde el Rímac, que es un río que atraviesa precisamente el centro histórico de esta ciudad capital y permite que al menos las calles que van en sentido oriente-occidente pues sean peatonizadas en pleno centro de Lima. Y uno dice,
bueno, pues es agradable inclusive admirar y mirar, y hay algunas entidades públicas que funcionan ahí y que inclusive los empleados públicos pues tienen que caminar y acercarse. Y lógicamente que estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa, que esta peatonización va a permitir, entre otras cosas, fomentar más el turismo. Van a haber más turistas que estén visitando a pie la ciudad y la puedan admirar, porque es una maravilla realmente la Tacunga, especialmente en la noche. Todo ese trazado dameral que se ha conservado más de 4 siglos, verlo ahora con edificaciones importantes, son las iglesias, el Palacio Municipal, que es admirado por mucha gente. Entonces, mira, aquí un poco la población, la ciudadanía y especialmente ciertos expertos que quieren opinar cuando no conocen el tema, es que el porcentaje que tiene el centro histórico respecto a toda la superficie de la ciudad no llega ni al 3%. Entonces, ¿por qué seguirle, entre comillas, fastidiando a ese 3%? Si el desarrollo de la ciudad puede perfectamente desarrollarse como ha venido haciendo de algunos años en ese otro 97%. Yo recuerdo en el año 1984 salía yo del Colegio Vicente León graduado y se fundaba la ESPE. 25 años después nos invitan a hablar un poco cómo era la Tacunga en 1984, cómo fue 25 años después con la ubicación de la Escuela Politécnica del Ejército. El desarrollo era formidable, solo con la ubicación de un centro de estudios superiores ahí. Entonces hay mucha gente que habla de memoria y dice que la Tacunga no se ha desarrollado, no ha crecido. Si nosotros analizábamos, no habían, creo que ni 12 ni 15 cooperativas de taxis. Ahora tenemos más de 40, aparte de los legales hablo. Si la Tacunga no tenía sino 8 o 10 farmacias... gastronomía... Bueno, pues para utilizar, yo di contablemente inclusive nombres y fechas de cómo fue creciendo en 25 años de ese sector, no solo la Tacunga como tal. Y lógicamente ahora tenemos otros centros de estudios que tú conoces y la ciudadanía también, de tal manera que esos ejes de progreso, ¿qué es lo que están haciendo? Claro, con un poco más de control de las autoridades, están fomentando el progreso de la ciudad, el crecimiento económico de la ciudad, y le están dando más identidad a la ciudad en la parte histórica, y no hablo solo de la ESPE como edificio, que fue inaugurado en 1906 por el presidente Eloy Alfaro, iniciado más o menos por 1888 en una obra de Francisco Smith. Entonces, yo creo que es un poco lo que nos falta, ese conocimiento para poderle querer más a la ciudad. Yo he tenido referencias no de ahora, de hace mucho tiempo, de mucha gente que realmente le comienza a querer más a la ciudad luego de una charla, luego de una conversación, cuando comienza a saber cómo es el proceso histórico de ciertas edificaciones. Y no como se viene diciendo que, por ejemplo, si se bota alguna casa, se acabó el centro histórico. La esencia del centro histórico de la Tacunga, lo esencial de sus manifestaciones arquitectónicas y urbanísticas están en el mismo sitio, aunque les parezca raro. Si tú ves la ciudad, lógicamente con ciertas excepciones de construcciones que se han hecho como cajas de fósforos que llamábamos nosotros, lógicamente tú le ves a la ciudad desde el Calvario, y una foto que nosotros tenemos de don Eliezer León Granja de 1922, la ciudad es exactamente la misma, de la cual nos sentimos orgullosos, y se mantienen las principales edificaciones, su trazado dameral y sus principales edificaciones. Las órdenes religiosas regulares están exactamente en el mismo sitio más de 300 años. Eso es un caso único en proporción a los centros históricos de otras ciudades que no tienen. Mucha gente de Ambato viene y admira el trabajo del Palacio Municipal, que se inició a trabajar en 1910 con un proyecto del arquitecto Raúl María Pereira, y que trabajaron 2 agrimensores, que fue José María Quevedo Maldonado, latacungueño, y un arquitecto Rieder Otzmann, que fue alemán. Entonces, esos trabajos en neoclásico republicano, en residencias inclusive, son las que han tenido y le han mantenido en una época de oro a las construcciones de la Tacunga. Entre 1880 más o menos y 1940 se ha construido lo mejor de las edificaciones que tiene la Tacunga. A citar el Palacio Municipal, el segundo piso de muchas edificaciones latacungueñas que están alrededor del parque y más allá, la Gobernación, Palacio de la Gobernación, el Colegio Vicente León, la Casa de Artes y Oficios, y muchas casas residenciales que son orgullo para los latacungueños, lo que era el Hotel París, hoy Banco Internacional, lo que era la Casa de Aranjuez de la familia Pazmiño, que por ahí también dijo un exdirector de Cultura que ese era el sitio de descanso de los marqueses de Aranjuez, una casa que comenzó a construirse en 1926. Se habla también de la Quinta Estados Unidos erróneamente, construida a inicios del siglo XX por la familia Bachinetti Cadena, y ahí se asegura que llegó hasta Gabriel García Moreno. De tal manera que hay que romper esos mitos por el respeto que se merece la Tacunga. Ahora, antes de terminar con esta conversación, yo quisiera referirnos a lo tan importante que puede significar a propósito de que este programa se llama La Peluquería. Y ha sido por el gesto de que cuando uno iba
porque ahora ya no es tan común. Uno iba al espacio de la peluquería, se iba a informar, se iba a conversar y a tratar de temas políticos, coyunturales y los que hubiese. Yo he referido pocas peluquerías de antaño, quiero decir, o clásicas, las que están debajo del Palacio de Carondelet, en el centro de Quito. Acá me han referido al maestro Pinganillo, pero de cierta forma, nosotros que somos tan lampiños, digo, y no tenemos más que ciertas ocasiones para irnos a la peluquería, pero ¿cómo eran estos sitios en la historia de la ciudad? Las peluquerías han sido, lógicamente, tienen la historia del mundo tan antiguo como las peluquerías, lógicamente, algunas no públicas, ¿no? Sí. Porque no creo que el Homo sapiens se haya dejado crecer la barba, el bigote y algún corte debió haber tenido, aunque sea con obsidiana. Pero lo que me quiero referir, por ejemplo, simplemente a una que recuerdo este momento, en la calle Ramírez Fita había una gran peluquería de don Rafael María Espinosa Gavilanes. Este caballero donde supuestamente no iba la gente, como bien dices tú, no solo a cortarse el pelo. Muchos peluqueros eran dentistas antes. Allá iba a sacarte las muelas, porque luego aparecieron los odontólogos. Los odontólogos, como el doctor Byron Subía, si no me equivoco, y algunos otros. Pero eso estamos hablando ya de la década del 40, del 50, un poco el 30. Imaginarse, también, no porque el asunto de la anestesia, el éter, el doctor Terán también. Entonces, bueno, los peluqueros, y este doctor Rafael María Espinosa Gavilanes, es padre de uno de los intelectuales más importantes y abogados más relevantes que tiene la Tacunga, que es el doctor Rafael María Espinosa Garzón, que fue, entre otros, fue profesor del Colegio Vicente León, miembro de la Casa de la Cultura, concejal, asesor jurídico del municipio durante muchos años, un abogado con muchísima fama en varios sentidos, y lógicamente su hijo, inclusive, el doctor Rafael María, nieto del peluquero que estamos hablando, fue hasta hace poco rector de la Politécnica. De tal manera que este señor tenía la peluquería en la calle Ramírez Fita, al frente del Palacio Municipal, durante muchísimos años, y consta inclusive entre las primeras generaciones de artesanos de León. Fue un hombre muy informado, un hombre que conocía todo, porque lógicamente ahí iba un poco también el chisme, el atacugueño de esa época, ¿no? No tengo en mi mente realmente algunos otros más antiguos peluqueros, no he profundizado en el tema, de hecho los debo tener en algún archivo por ahí, pero recuerdo, inclusive hay fotografías del señor Espinosa Gavilanes, que el padre era de apellido Unapanta, y ahí hay una broma en donde sería que había que en el sentido de que al doctor Espinosa le den una Fanta y a los otros Coca-Cola y Spray. Bueno, esa es una anécdota muy simpática de muchos años atrás. De tal manera que, bueno, el doctor Espinosa también tuvo muchos enemigos, ¿no? Como asesor jurídico pasó cosas tremendas, su familia, pero claro, fue hijo de un gran peluquero, un hombre honorable, un hombre que trabajó muchísimos años en esta calle. No sé el lugar de su residencia, no sé si la tuvo ahí mismo, no podría decirte. Pero ahí están. Estamos con la peluquería ahora pública en este canal. No sé si eso llevará a la Casa de la Cultura. Está de llevar eso era un obsequio de un personaje político que en época de campaña nos sugería, porque decía que de cierta forma había que censurar ciertas patillas y uñas largas con esa tijera que... Pero yo quisiera más bien recomendar con todo respeto el ver si el canal pone una cuota con los empleados para poder comprar un sillón de peluquería de los antiguos que ahora ya casi no hay. Ya no existen. Le pueden alquilar al señor Pinganillo, por ejemplo. Desde luego. Para que sea un poquito más cómoda la entrevista. Gracias, Paul. No, gracias a ti. Infinitas. Y tanto que hablar sobre la Tacunga, sobre el amor que le sentimos. Aquí nos hemos quedado trabajando, luchando, guerreando por la Tacunga, con nuestros defectos y virtudes, pero creo que estamos aquí para servir a la ciudad. La cultura no tiene ideologías. De tal manera que repito lo que dije hace un momento, si el señor alcalde, el señor prefecto, las autoridades creen que quienes somos miembros de la Casa de la Cultura, un cuerpo colegiado, vinculado a la cultura, estamos por poder servir a la ciudad, así lo haremos. Y estaremos orgullosos de seguir sirviendo, porque lo venimos haciendo yo personalmente mucho más de 24 años. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Queremos agradecerle a Paul por habernos permitido conversar con ustedes sobre estos temas que de cierta forma pueden pasar efímeros, pero que son muy trascendentales. Como siempre, esas gracias a cada uno de nuestros televidentes que siempre nos acompañan en la peluquería. Muchas gracias. Hehehe